La mecánica cuántica ha sido una de las cúspides del conocimiento humano, y una vez que nos adentramos en su fangoso terreno, nos encontramos con situaciones que aparentan desafiar nuestra intuición, o al menos a la visión de la realidad a la que estamos acostumbrados. Mientras que desde nuestra perspectiva, el mundo macroscópico parece coherente, y regido estrictamente por las leyes de la lógica y la física clásica, en el mundo microscópico el panorama parece cambiar radicalmente. Partículas que se crean de la nada, corpúsculos que atraviesan paredes como si fuera magia, superposición de estados, en fin, todo es muy alucinante. Y entender por qué, y cómo ocurren estos fenómenos, es la labor que ha aquejado a numerosos físicos y filósofos a lo largo de la historia. Mas, no ha sido sencillo. Ya desde la primera mitad del siglo XX, cuando el austríaco Erwin Schrödinger presentaba su famosa ecuación que revolucionaría la física conocida hasta ese entonces, se forjó sin saberlo un quebradero de cabeza, que después lo llevaría a él, junto a otros grandes nombres como Einstein, a renegar de haber tenido algún vínculo con tal creación. Con el tiempo, ello dio pie a la aparición de una serie de afirmaciones sobre el modo en que pueden entenderse los resultados teóricos de la mecánica cuántica. Primero que nada, ¿qué entendemos por medición? De acuerdo con la física convencional, la clásica, el acto de medir implica manifestar o revelar propiedades de un sistema que ya se encontraban en el mismo antes de que empezáramos. Es un concepto tan natural a nuestras escalas, que parece una locura romper completamente con él, mientras profundizamos más y más en el interior de la materia, lo cual es independiente de nuestros aparatos de medida. Y como dejé entrever anteriormente, aquí es cuando la ecuación de Schrödinger se vuelve una pieza fundamental. Pensemos que esta ecuación compleja describe la evolución temporal de un objeto matemático muy misterioso, pero a su vez potente, la función de onda. El tema con esta función de onda, y más específicamente su cuadrado, que nos otorga las probabilidades que concuerdan súper bien a nuestros efectos, es que teóricamente nos proporciona la máxima información posible de un estado puro, es decir, sin alterar de un sistema. Por ejemplo, un grupo de electrones orbitando un núcleo atómico. Entonces, la ecuación de Schrödinger hace posible indicar globalmente a dónde iría nuestro sistema siempre y cuando no se interfiera en él. Sin embargo, aquí puede surgir una pregunta. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de que sea alterado el estado puro? Bueno, pasa que nuestra poderosa función de onda colapsa, deja de operar normalmente. A modo de hacerlo más visualizable, recurramos por un momento al curioso experimento que ya conocemos, la doble rendija. De parte de esta experiencia en su situación normal, la de nuestra habitación completamente oscura y vacía, podemos apreciar que las partículas aparentan un comportamiento inusual, pasar por ambas rendijas a la vez, lo cual en nuestra pantalla se refleja en un patrón de interferencias, cuales ondas. Es así como, para quitarnos las perniciosas dudas, decidimos colocar un detector al lado de ambas rendijas. Al hacerlo, ocurre que los electrones vuelven a dibujar el patrón de líneas inicial, no el de interferencias, cambiando su naturaleza presumiblemente ondulatoria de solapamiento, como si supieran que están siendo medidos. Desde ahí, no importa cuántas veces se repita la prueba, la consecuencia resulta fríamente siniestra. Cuando no medimos, hay ondas. Cuando sí, partículas. A esto se le llamó el colapso de la función de onda. Es decir, cuando se define abruptamente el estado inicial de un sistema cuántico sin alterar a uno clásico, por el simple hecho de medir. En otras palabras, el sistema pierde su coherencia. No obstante, ¿cómo se da esta transición de lo probabilístico a lo determinista? ¿Por qué las probabilidades y los resultados encajan? ¿Cuál es ese mecanismo que permite el llamado colapso? ¿Qué nos está contando en verdad la función de onda? ¿Es acaso un ente real? Y lo más importante, ¿qué papel jugamos los observadores aquí? ¿Es necesario medir para que se dé el colapso? ¿Acaso existe el mundo cuando no lo medimos? Sin lugar a mentiras, ninguna de estas oscuras y serias preguntas tienen una respuesta científica o sencilla. De hecho, siguen siendo motivo de acaloradas discusiones entre diferentes facciones de físicos, y sobre todo filósofos, quienes por el camino han cocinado diversas interpretaciones acerca de lo que se aprecia. Esta es la visión más extendida sobre la cuántica, en la que la gran mayoría de los físicos son educados. También conocida para los amigos como, solo calla y calcula.
Sí, puede que suene un poco burda y hasta necia tal idea, pero en opinión de muchos, hay una cierta lógica detrás. Veamos. En la mente de algunos, no guarda sentido hacerse todas las anteriores preguntas, ya que experimentalmente dan igual las explicaciones. Los resultados son lo que son dentro de las observaciones, y la ecuación de Schrödinger es literalmente lo mejor a lo que podemos aspirar. Si el cuadrado de la función de onda se puede ver como un conjunto de probabilidades, unas mayores, otras menores. Si del electrón simplemente no puedo conocer dos propiedades complementarias como la velocidad y la posición, ya que se encuentran indeterminadas, claro, sin medirlas. Si yo noto que un fotón atraviesa paredes pareciendo estar en varios sitios a la vez, etc., entonces, ¿por qué habría que perder el tiempo en preguntas que no me van a llevar a algún lado? Sencillamente, saber el por qué no cambia gran cosa. A fin de cuentas, ni la propia naturaleza sabe qué ocurrirá con el electrón, y demás. Lo que ya tenemos funciona bien, y, de hecho, se pueden obtener predicciones precisas, útiles y sobre todo prácticas. A veces llamada también como la teoría de la onda piloto, esta se basa en suponer que si bien la función de onda no es solo un mero artificio, la descripción que ésta proporciona de las partículas es siempre parcial. Así, la ecuación de Schrödinger debe complementarse con otra, la ecuación guía, que nos otorga las velocidades. Sin entrar en matemáticas complejas, y salvaguardando mucho las distancias, creo que no hay mejor manera de ilustrar esta visión, que utilizando un modelo clásico. Gotas de aceite. Si colocamos un parlante sobre una placa de Petri llena de aceite de silicio, podemos imaginar a las gotas vibrantes que se colocan, como electrones. Estas gotas tienen una peculiaridad. Al rebotar, crean un tipo especial de onda, llamada estacionaria, es decir, que no se desplaza. Notamos que a medida que tal gota percute, crea esa onda que al interactuar con ella, permite que la misma sea empujada hacia adelante. Con el tiempo, y si añadimos ciertos obstáculos, nuestra caminante refleja muchos resultados de la cuántica estándar. Por ejemplo, en el experimento, la que pasa por ambas rendijas es nuestra onda piloto, mientras que la gota, solo por una, y dado que la onda interacciona consigo misma, esta provoca que el sistema se desvíe aparentando aleatoriedad. Si dejamos correr el sistema, después de muchos intentos, la estadística de distribución de las gotas demostrará ser muy similar al patrón de interferencias que ya conocemos. Si hay alguna incertidumbre, es siempre debido a nuestra ignorancia, no a la naturaleza de nuestras escurridizas partículas. A pesar de ser elegante y recuperar el determinismo, esta interpretación adolece de requerir de variables ocultas, parámetros inaccesibles que la vuelven incompatible con la relatividad general. Lo último hace referencia a que la teoría necesita romper en algún punto la sagrada ley de invariancia de la velocidad de la luz. Esta visión vendría a ser la más popular y fácilmente accesible de todas las interpretaciones. Su propio nombre nos remite a un argumento recurrente en la ciencia ficción, pero también atractivo desde el punto de vista de la cuántica. Sucedería que no es que exista tal cosa como un colapso de la función de onda, sino que lo real sería la existencia de infinitos universos superpuestos, y temporalmente divergentes entre sí, o un conjunto de universos paralelos, un multiverso, donde todos los resultados posibles que ofrecen las predicciones cuánticas se cumplirían. Dicho de otro modo, lo que desde fuera se apreciaría como un colapso, en realidad se trataría del propio universo materializando alguna de las infinitas probabilidades, y vivimos en la que nos ha tocado por mero azar, o porque ya existe otro universo, donde se ha producido cualquiera de los otros escenarios. Es cierto que la hipótesis de los muchos mundos es llamativa, pero realmente no es nada popular entre los entendidos del tema, ya que su fundamento es a todas luces imposible de probar, y demasiado fantástico incluso en un marco que chocase a punta de martillazos con el misticismo. Esta interpretación sugiere que la conciencia es un ente necesario de facto y adicional, para que se lleve a cabo el colapso de la función de onda. Desde esta perspectiva, no tiene sentido diferenciar los aparatos de medida de los objetos que se están estudiando, puesto que estos también forman parte del universo intrínsecamente. A diferencia de las otras interpretaciones que proponen la ruptura de una función de onda local, mientras que la del resto del cosmos sigue intacta, esta coquetea con la idea de que la función de onda del sistema se transfiere o comunica de algún modo a los propios observadores.
Claro, estos en esencia se componen de partículas, pero cualquiera de ellos también posee un sustrato de una propiedad en sus cerebros y mentes, siempre intangible, pero omnipresente: la conciencia. Esta postura busca tratar al universo como un todo integrado, bajo este paraguas de la obligatoriedad de alguna forma de ser consciente al medir, siendo este el único aparato de medida verdadero, porque de otro modo el colapso sencillamente no ocurriría. Se trata casi como una forma pura de solipsismo, rayando incluso a un nivel por encima de lo metafísico. Hasta el momento, hemos ido repasando nociones que, si bien podrían ser deslumbrantes, tal vez resultan insatisfactorias o demasiado extravagantes de abordar. Sin embargo, todavía nos falta ver uno, el cual ha llegado incluso a plantearse por ciertos autores como la solución definitiva a las cuestiones, una que no requiere invocar algún aspecto particularmente enigmático en la cuántica, sino solo un enfoque más atento y abierto. Esta es la de coherencia, un marco razonable por el que se recupera la visión de los resultados hacia una perspectiva clásica. Consiste a grandes rasgos en suponer que el estado puro solo se ve afectado por factores externos e inevitables al mismo, que hacen filtrar su naturaleza cuántica en el entorno, lo que luego se caería en el error de interpretarse intrigantemente. Esto quiere decir, que el supuesto colapso de la función de onda nomás es virtual, y en realidad aparece como una consecuencia de la imposibilidad de poder controlar ciertos agentes externos que inciden al hacer una medida. Para verlo, por ejemplo, retornemos a la doble rendija. En este caso, no es que los electrones sean ontológicamente ondas, o debamos suponer a un observador como místico e indispensable. Pensemos en esto último. Para observar o medir eficientemente, requerimos luz. La luz se compone de fotones. Sabemos que estos, al ser arrojados, transfieren unitariamente energía y momento a los electrones, lo cual rompe con su estado inicial de superposición, y provoca que se decanten por una de las muchas posibilidades, moviéndose. Simplemente se trata de forzar la ruptura de su superposición, que se debe a nuestra ilusión de control sobre el problema. De coherencia, hipótesis exóticas, o la posibilidad de que exista una consciencia que dé sentido a todo. Estos son los tres caminos que podemos tomar si queremos entender los antiintuitivos resultados que nos proporciona la mecánica cuántica. Caminos inciertos, y con sus propias limitaciones, que nos hacen dudar fuertemente sobre qué es y cómo se fundamenta la realidad que nos rodea. Pero el universo es cuántico, y todo lo que hay en él también. Incluso a grandes escalas, todo lo imaginable puede remitirse a la cuántica. Querámoslo o no, esta parece ser la única apremiante verdad que nos depara a la mitad del viaje. No existe actualmente experimento alguno que sea capaz de probar cuál interpretación es la correcta. Independientemente de cuál escojamos, las conclusiones experimentales serán las mismas. Sin embargo, si de algo podemos estar muy seguros, es que el debate y la investigación seguirán existiendo, pero tal vez. Puede que ahora más allá de la cuántica.